Saludos amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes aquí a Mundo Legal, su programa de información para que sepan manejar y se puedan defender de cualquier problema o asunto legal que le afecte. Aquí una servidora, Raiza Castillo, quien espera que el programa de hoy le disfruten totalmente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, quiero hablar de varios asuntos. Primero, quería repasar, y esto es más bien a petición popular, si se puede decir así, repasar el comportamiento que usted debe tener precisamente cuando se vea en una situación que tenga que enfrentar un problema legal. ¿Qué comportamiento debe seguir para su propio interés? También darle un repasito a qué es un caso menor, ¿no? Que se llevan a lo que le llaman la Corte de Asuntos Menores aquí en el estado de Nueva York. Y por último, en el día de hoy vamos a repasar también los requisitos para la ciudadanía. Estos son 3 asuntos que me están preguntando que si podía proveer más información así en forma de repaso, porque yo sé que he brindado esta información anteriormente. Así que cuando regresemos vamos a empezar a hablar de estos 3 temas que tocaremos en el día de hoy. Bueno, gracias por estar de regreso con nosotros y vamos a hablar hoy entonces, vamos a empezar el programa de hoy hablando de cuál es la manera de comportarse, qué debe uno hacer para protegerse cuando enfrenta algún problema legal. Lo primero que hay que hacer es identificar que están bregando con un asunto legal, ¿no? ¿Y cómo saber esto? Generalmente las personas piensan que cuando se trata de demandar a alguien o le están demandando, que reciben los documentos ya legales, que se habla de corte, pues ya esa es la manera de saber que están bregando con un asunto legal. Pero yo estoy aquí para decirle que probablemente mucho antes de recibir una demanda o de usted poner una demanda, ya usted está en el ámbito legal, ¿no? Porque las leyes nos afectan de muchas maneras y en muchos lugares. Si miramos alrededor, las leyes controlan muchas de las cosas que hacemos y muchas de las otras cosas que hacen las personas al bregar con uno. En términos generales, si usted le piden firmar un documento, ya usted sabe que está entrando en el ámbito de la ley. Porque generalmente un documento que usted deba firmar o es un contrato donde usted se está comprometiendo y comprometiendo a otra persona, o es un affidavit, ¿no? Donde usted está probablemente tomando un juramento de lo que está diciendo, que lo que está diciendo es puramente verdad. También un documento que usted firme puede ser una carta. Y aunque la carta en sí no es un documento legal, ¿verdad? Usted puede ser que esté firmando y afirmando cosas, ¿no? Que en el futuro pueden ser un compromiso legal. Por ejemplo, una carta que usted le mande al casero en el futuro puede ser usada en su contra, ¿no? Dependiendo de lo que usted dice. Si usted dice, sí, yo confirmo de que usted me arregló el apartamento. Pues meses después usted no puede decir, no, es que él no me lo arregló completamente. Porque ya usted dio la seguridad de que le habían arreglado el apartamento. Entonces, ¿cuál es la manera de protegerse en asuntos como este, donde alguien le está diciendo, pues fírmeme aquí, ¿no? Quizá es la persona que vino a arreglar algo, mandada por el casero, le dice que firme algo. Primero, usted no tiene que firmar nada que usted no esté preparado para firmar, ¿no? Segundo, usted se prepara para firmar algo si usted se asegura de entender lo que dice el documento, ¿no?
de leer el documento o hacer que se lo lean si está en inglés, si usted no entiende inglés o si el lenguaje es complicado. Haga que otra persona le lea el documento y le interprete el documento, porque hay veces que uno lo lee, pero no entiende el contenido en su totalidad. Entonces es muy importante que entienda el documento, el lenguaje y lo que indica el documento en su totalidad antes de firmarlo. Lo segundo es, y esto es un poquito más complicado, es entender lo que uno firma en sus implicaciones y consecuencias, ¿no? Ok, yo entiendo cada palabra de este documento, pero entiendo cuáles son las consecuencias de yo firmarlo. Hay que asegurarse de entender las consecuencias y las implicaciones, ¿no? Si yo firmo esta confirmación de que me hicieron las reparaciones, ¿cuáles son las implicaciones? Que no puedo pedir una rebaja de cualquier dinero que yo deba en el futuro debido a que no me han arreglado el apartamento. Esas son las implicaciones legales, ¿no? La consecuencia es que no me puedo negar de que ese día sí estuvieron en mi apartamento, que algún arreglo me hicieron, puesto que yo firmé diciendo que me arreglaron el apartamento, ¿no? Así que no solamente es el lenguaje que hay que entender también las consecuencias de firmar el documento, si se puede usar en el futuro en su contra o como evidencia de que usted está afirmando algo que usted quizá no tenía intención de afirmar. Otro consejo que yo le doy, usted probablemente, si usted ha visto y ha escuchado este programa anteriormente, sabe que yo repito esto constantemente. Y es no hablar mucho. Y yo sé que para nosotros para nuestra cultura, yo creo que vale la pena definir lo que es hablar mucho, ¿no? Porque tendemos a hablar. Nos gusta hablar y contar cuentos y responder, somos jocosos. Sin embargo, el hablar mucho probablemente es una de las cosas que más problemas nos da. ¿Por qué? Porque mucho de lo que decimos, a veces por ser simplemente amable, ¿no? Vamos a decir, con el abogado del casero, con la vecina que me debe dinero, todo lo que uno diga, ¿no? Puede ser usado en contra de uno, y es mucho más fácil que algo escrito, porque uno da mucha información cuando habla. Ese es el problema de hablar mucho. Y hablar mucho, cuando usted oiga que está dando mucha información, créame que está hablando mucho cuando está bregando con algo que tiene sustancia, que tiene implicaciones legales. Déjeme darle un ejemplo. Si usted va a la corte de inmigración, ¿verdad? Y le están preguntando en una entrevista, por ejemplo, donde el esposo pide a la esposa, el esposo ciudadano pide a su esposa que todavía no está documentada, le dan una cita, están en la entrevista y le preguntan cuándo se conocieron, ¿no? Cuándo se conocieron, la palabra clave es cuándo. Esa es la respuesta tiene que tener una fecha, una temporada, un año. No tiene por qué tener explicaciones de que estaban en casa de la tía Juanita y que había una fiesta y que la esposa fue con su ex esposo. No, usted se limita a contestar la pregunta que le hagan. ¿Okay? A veces uno se pone ansioso, quiere dar mucha información pensando que está ayudando a su caso. Créame que en la mayoría de los casos, si usted está dando más información que la que le piden, probablemente está haciéndole daño a su caso. ¿Por qué? Porque la persona que le está entrevistando, sea el oficial de inmigración, sea el juez de la Corte de Vivienda, sea el oficial arbitrador de la Corte de Casos Menores, sea una persona que le está preparándose para demandar, el que le está haciendo la pregunta está más preparado que usted, ¿no? Entonces le lleva un poco de ventaja. Así que si va a cometer un error, que el error sea que no está dando suficiente información. Porque en el caso de un oficial o de un juez,
de una persona que está en una posición autoritaria, si usted no le está dando la información que esta persona necesita o no le está dando suficiente información, créame que le van a volver a hacer la pregunta. Así que cuando tenga duda, mejor es que hable menos a hablar más y dañar todo su caso de inmigración o de vivienda. Así que recuerden esto: asegurarse de entender cualquier documento, las palabras, de que tener otra persona que se la lea si no entiende el idioma o no entiende el lenguaje, entender las consecuencias, preguntar cuál es la consecuencia de yo firmar esto, cuál es la consecuencia de esta oración, y no hablar mucho. Y si va a cometer el error, mejor es que el error que cometa sea que no conteste suficiente, que no dé suficiente información. Así que callarse, por favor, cuando tenga una duda. Y regresamos después de esta breve pausa. Bueno, ya aquí de regreso, y vamos a entrar de una vez al segundo tema del día de hoy, y es los casos menores, ¿no? Hay una corte en el estado de Nueva York que yo le he mencionado anteriormente, que se llama Small Claims, ¿no? Muchos de ustedes están familiarizados con el concepto de Small Claims y con las cortes en sí. Estas cortes generalmente aquí en la ciudad están dentro de la corte civil, son parte del sistema de la corte civil, ¿no? En la corte civil se llevan los casos de más de $5,000, de $5,000 a $25,000. Los casos menores son aquellos donde usted está demandando por $5,000 o menos, ¿ok? Que puede llegar a un poco más de $5,000 si usted le añade, vamos a decir, petición por intereses, ¿verdad? Pero la demanda en sí debe ser por $5,000 o menos para estar en small claims, ¿ok? Lo voy a decir en inglés porque es muy importante, porque no va a encontrar ningún letrero donde dice corte de casos menores. Entonces, para que sepan este término, ¿no? Es small claims, lo vamos a usar en el día de hoy. ¿Por qué la importancia de small claims? Bueno, porque la mayoría de problemas que tenemos donde necesitamos la intervención de una corte son problemas menores, y la ventaja de llevar un caso a esta corte de small claims es que es mucho más barato. Al ser la cantidad baja, pues también el gasto lo mantiene, o el costo lo mantienen bajo, ¿no? La cuota que hay que pagar es mínima, creo que es de $35 a $45. Vean que no sé exactamente porque generalmente cuando alguien viene a mi oficina y me dice yo quiero establecer una demanda contra alguien y me dicen que la cantidad es de $5,000 o menos, yo le digo, aunque usted quiera que yo le acompañe a la corte, vaya usted mismo y comience la demanda, porque así se va a ahorrar dinero. Porque francamente, si el caso solamente es de una demanda de $3,000, $4,000, no es práctico, ¿no? Invertir en un abogado $1,500, $2,000, entonces no vale la pena para nada. Entonces lo que yo hago es que le digo, vaya usted mismo, solo, y entable la demanda, ¿no? Y después, el día de la corte, yo le puedo acompañar y solamente le cobro por esa representación de ese día, por comparecer a la corte con usted. ¿Y de qué se trata precisamente los casos menores? Algunos probablemente ustedes lo pueden manejar sin necesidad de llevar abogado, sin representación legal, porque los jueces y los arbitradores son mucho más pacientes en estos casos que en los otros casos de la Corte Civil y Suprema, ¿no? Pero al igual que todo caso que usted vaya a entablar en la corte, usted va a tener que probar
por qué está demandando a esta persona, ¿no? Que está demandando a la persona correcta, es una de las cosas que va a tener que probar. La cantidad es correcta basado en, yo le presté $5,000, solamente me ha pagado $1,000, me debe $4,000, por eso le estoy demandando por $4,000 más $300 de interés que yo lo calculé de esta manera, así que por eso la demanda es de $4,000 más los intereses por $300. Tiene que probar que entregó el documento para notificar a la persona de que se le está demandando, sobre todo si la persona no va a la corte. Entonces usted tiene que demostrar eso. Pero algo muy importante en esta corte de small claims es entender que cuando le llamen, le hacen una pregunta que es que si usted quiere arbitrador, creo que se dice arbitrador arbitror, sí, árbitro. En inglés es arbitrator, porque también lo van a escuchar en inglés, aunque siempre hay traductores. Le van a pedir que decida si usted quiere manejar el caso, ¿no?, con un árbitro o si quiere manejarlo con un juez, ¿no? La diferencia es, si usted pide que sea un juez y usted pierde el caso, usted puede apelar. Si usted dice no es necesario que sea un juez, yo prefiero manejarlo con un árbitro, entonces usted no va a poder, no hay apelación. No hay apelación, usted se tiene que conformar con la decisión del árbitro, aunque sea en su contra. Ya que le he dicho esto, ¿por qué ustedes creen que algunas personas, como quieran, a pesar de saber esto, a pesar de entenderlo, escogen que sea un árbitro quien maneje el caso? Porque en la mayoría de los casos, cuando uno dice prefiero un juez, le posponen el caso. Y la mayoría de estos casos menores, las personas lo que quieren es ir alguna vez a la corte y ya salir de esto, no seguir volviendo, porque pierden dinero también. Por razones prácticas, escogen que sea un árbitro, terminar con el caso esa noche, porque los casos menores son de noche, y no escoger un juez, porque un juez implica esperar y probablemente posponer el caso varias veces, ¿ok? Pero al mostrar la evidencia, si escoge cualquiera de las dos cosas, tiene que un árbitro o un juez, usted de todos modos tiene que probar su caso, o por lo menos presentarlo, ¿no? Decir, el documento que el vecino me firmó cuando yo le presté los $5,000, este es el único pago que me dio, porque con el pago, ¿qué usted prueba? Usted no está tratando de probar que le pagó algo, usted está tratando de probar que si le pagó es que está admitiendo que le debía. ¿Usted ve cómo funciona eso? Entonces por eso usted va a llevar prueba de pago, ¿verdad? Me dio este fue el pago y mire que él puso una semana de pago, ¿verdad? Cualquier cosa que usted tenga para probar que sí, que la deuda que tenía una deuda y que la deuda era más grande que el pago, le va a servir para mostrar el caso. Un árbitro generalmente trata de que los dos lados lleguen a un acuerdo, y un juez también. Lo que pasa es que el juez lo hace generalmente meses después, cuando pueda manejar el caso. Entonces mi consejo es que si usted piensa que tiene suficiente evidencia y de que probablemente va a llegar a un acuerdo con el otro lado, entonces árbitro, está bien escoger un árbitro en vez de esperar meses por un juez, para que el juez pueda escuchar objetivamente el caso. Bueno, entonces ya ustedes saben cómo manejarse, de qué se tratan esos casos de small claims y cómo manejar un caso en esta corte. Recuerden, $5,000 o menos, y probablemente usted pueda en una sola noche, en una sola comparecencia en la corte, deshacerse de un problema legal con alguien que le deba o que le ha hecho un trabajo mal, o que usted haya sufrido un daño de $5,000 o menos.
Regresamos para despedirnos en un instante. Bueno, entonces vamos a continuar con el programa de hoy y como lo prometido es deuda, vamos a concluir con un repaso, ¿no?, sobre el asunto de la ciudadanía, los requisitos de la ciudadanía, que se le llama también naturalización, ¿no? Es el término legal en las leyes de aquí de los Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son elegibles para la naturalización o ciudadanía? Son aquellos que tienen 18 años de edad, son residentes permanentes legales de este país, están físicamente, ¿no?, en los Estados Unidos por el tiempo requerido, pasan un examen, ¿no?, le dan un examen físico antes de ir al examen que es verbal del idioma, ¿no? También tiene un componente escrito, ¿no? Y también tiene un componente histórico o de civil, que antes tenía otro nombre, pero es de materia civil que tienen que saber. Y por último, que muchas personas se le olvida este último requisito, es que las personas que apliquen para la ciudadanía tienen que tener buen carácter moral, ¿no? Ese es un tema que está a través de todas las leyes de asuntos de inmigración. Entonces vamos a volver a algunos de estos puntos que ya he expuesto. Por ejemplo, personas que sean residentes legales permanentes de este país. Tiene que ser por 5 años, ¿verdad? Hay una excepción para esto. Si usted obtuvo su residencia, y esto yo creo que ya ustedes se lo saben de memoria porque lo hemos hablado anteriormente, si usted obtuvo su residencia a través de un esposo o esposa ciudadana, ¿verdad?, usted puede aplicar para la ciudadanía después de los 3 años. Así que usted se ahorra 2 años. ¿Por qué esto? Porque generalmente hablando, para la residencia permanente, usted tiene que esperar 2 años, ¿verdad? Entonces ya esos son 2 años. Y después de eso solamente, si está casado con un ciudadano, quien le pidió, tiene que hacer 3 años más. Es decir, que le cuentan los 2 años primeros. Al contrario a otros residentes permanentes legales. El segundo requisito que queremos repasar es aquellos de físicamente presente en los Estados Unidos por el tiempo requerido. Eso quiere decir que si usted es residente permanente, tiene que demostrar de que usted reside permanentemente en los Estados Unidos. Muchos sabemos que hay personas que tienen sí su residencia, pero pasa mucho tiempo fuera de este país. Se regresa a su país, viaja constantemente, se quedan meses allá. Entonces usted tiene que demostrar a través del pasaporte, de las entradas y salidas, de que usted ha estado aquí por el tiempo requerido para poder calificar para obtener la naturalización o la ciudadanía, ¿no? Este es un proceso un poquito complicado porque a veces hay que literalmente añadir días y restar y añadir y mostrar excusas si usted ha estado mucho tiempo fuera del país, mostrar por qué no pudo regresar antes. Quizás fue una enfermedad suya que le obligó a permanecer al país, en otro país, su país de origen o cualquier otro país. Y el próximo requisito que queremos repasar un poquito más a fondo es el examen en sí, ¿verdad? Ya hemos hablado de que hay excepciones en cuanto a si usted tiene que tomar el examen en inglés o no, ¿verdad? Estamos hablando de personas mayores que tienen muchos años aquí como residentes permanentes. Así que no vamos a hablar de las excepciones, vamos a hablar en términos general.
¿Cómo es el examen? Bueno, hay personas que sí, que quizá no tienen una educación, ¿no?, en su idioma de origen, y se le dificulta aprenderse tanta información en generalmente tan poco tiempo. Pero es información, créanme, que se puede aprender, que no es tan difícil. En términos generales, de nuevo, la información que requieren que usted sepa, que se familiarice con ella, es quién es el presidente, el vicepresidente, cuántos estados tiene este país, cuándo se incorporó como país, quién fue el primer presidente, quién le representa a usted, donde usted vive, su senador, su congresista. Se concentran más en el gobierno nacional, no tanto en el gobierno local. ¿Cuáles fueron los primeros 13 estados que se incorporaron, ¿no?, aquí? Y cómo es la bandera, los colores, qué representan las estrellas. Eso es en términos de historia. En términos de idioma, el lenguaje que usan cuando le dictan, por ejemplo, le dictan 3 oraciones. Si usted se sabe 2, probablemente pasa ese examen. Y las oraciones que le dictan son oraciones simples. Pepito tiene una bola. Es más o menos oraciones de primer grado, de primer curso de escuela. Nadie está tratando de que usted no pase el examen, ¿ok? No le voy a decir que no aparece un oficial de otro planeta, ¿no? que quiera complicarle la vida a usted sin motivo, sin usted motivarlo a que haga tal cosa. Pero generalmente hablando, los oficiales tienen muy buena intención y quieren que ustedes pasen el examen y no le complican la vida y le dan oraciones simples para que usted la escriba, se la dictan, o para que usted la lea, porque también hay una lectura. Son, de nuevo, 3 oraciones simples. Lo más importante es de buen carácter moral, que fue el último requisito del cual les hablé, y es básicamente durante los últimos 5 años. Si usted ha tenido un problema, ¿no?, de impuestos, de crímenes, de que no ha pagado el mantenimiento de sus hijos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Eso lo consideran un fallo en su carácter moral, ¿no? Una falla, una mancha. También es importante que les recuerde lo siguiente, ¿ok? Un residente permanente siempre es deportable, ¿ok? No crean que porque yo llevo 25 años en este país y ahora estoy sometiendo mi aplicación a la ciudadanía, a mí no me van a molestar con esto. No, ustedes lo pueden poner en proceso de deportación. No quiere decir que lo deporten, proceso de deportación, y ser deportable no quiere decir deportado, ¿ok? No se confundan con eso, por favor. Pero sí es importante que entiendan que cada vez que uno se somete al proceso de inmigración y uno está haciendo alguna petición y todavía no es ciudadano, usted está sujeto a que encuentren algo en su archivo o en la información que usted está proveyendo y le encuentre que usted puede ser sometido a un proceso de deportación, ¿verdad? Claro. Y después, por último, después que pase todos los exámenes, demuestre todos estos requisitos, ¿no?, que lo está cumpliendo, que lo ha cumplido, siempre le van a preguntar un grupo de preguntas que le preguntan, por favor, a todo el mundo, así que no se ofenda si ha estado involucrado en prostitución, si es terrorista, si ha votado ilegalmente haciéndose pasar por ciudadano, si ha reclamado derechos de ciudadanía que no tenía, todas esas cosas. Eso es el último. Cuando le estén preguntando esas preguntas, en vez de ofenderse, alégrense, porque eso quiere decir que pasaron los otros requisitos para la ciudadanía. Mucha suerte, y con esta información que espero hayan aprendido y hayan disfrutado de la presentaciones que les hicimos en el día de hoy, nos despedimos y les invitamos próximamente a que regresen aquí a este mismo canal
esta misma hora, a Mundo Legal, su programa de información legal. Hasta luego.